Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024, titulada Criterios de Programación en el Programa Presupuestal de Gestión de Riesgo de Desastres PP 0068. Habiendo ya culminado con la etapa de estimación de ingresos, corresponde a los pliegos presupuestarios iniciar la etapa de estimación multianual de gasto para el periodo del 2022-2024. Para ello, el día de hoy brindaremos los criterios que deben tener en cuenta las entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales al momento de programar su presupuesto para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en el marco del programa presupuestal 0068. En esta oportunidad tendremos dos ponencias. En primer lugar, nuestro especialista del MEF presentará los aspectos generales que enmarcan la programación multianual presupuestaria 2022-2024 en materia de programas presupuestales. Luego, la representante de la Presidencia del Consejo de Ministros señalará aquellos criterios a tener en cuenta al momento de programar recursos en el programa presupuestal 0068. Antes de dar paso a nuestros expositores, les recuerdo que al finalizar su presentación darán respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Además, indicar que pueden seguir haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que se encuentra en la descripción de este video. Estas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público de los Conectamed. A continuación, doy pase a nuestro primer expositor, Josué Beraún Guerra, especialista en presupuesto público de Conectamed Junín. Buenas tardes, Josué. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy veremos el tema criterios de la programación multianual en materia de programas presupuestales. En esta presentación abordaremos 4 puntos clave antes de entrar con mayor detalle al programa presupuestal del presente webinar. Primero veremos el marco normativo que sustenta la programación de los programas presupuestales, así como la responsabilidad y recomendaciones para ello. Finalmente, abordaremos de manera breve los hitos de la programación multianual 2022-2024 para conocer el panorama pendiente en este proceso. Primero conoceremos en el marco normativo en qué se sustentan los criterios de programación multianual en materia de programas presupuestales. Respecto al marco normativo, en primer lugar tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. En el artículo 13 encontrarán lo correspondiente a la programación de los programas presupuestales. Asimismo, tenemos la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la cual contiene en su artículo 22 la relación del diseño de los programas presupuestales con las fases del proceso presupuestario. Finalmente, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la 28411, y el Decreto Legislativo 1436, que rige la administración financiera del sector público. En estas normativas se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios. Ahora pasaremos al punto 2, para conocer las responsabilidades de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Ya en el artículo 6 de la Directiva 001-2021, EF 5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se detallan las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Entre los principales tenemos 3. Primero, es el encargado de coordinar con la Oficina de Presupuesto del Pliego y con las unidades orgánicas de otros pliegos encargados de la provisión de bienes y servicios vinculados al programa presupuestal. Segundo, también brinda asistencia técnica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto en los programas presupuestales. Que esto se implemente, garantizando que los productos cumplan con los resultados esperados. Y tercero, asiste y coordina con el responsable del diseño y o provisión del producto del programa presupuestal de los pliegos de gobierno nacional y gobiernos regionales en los procesos de programación de las metas de indicadores de desempeño consistente con los recursos estimados para el programa presupuestal. Ahora pasaremos al punto 3. Para conocer algunas recomendaciones en el marco de la programación multianual
de los programas presupuestales. Las recomendaciones principales para la programación multianual de los programas presupuestales se encuentran en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, así como en la Directiva para el Diseño de Programas Presupuestales, en el marco del presupuesto por resultados. Entre las principales tenemos, primero, la programación se debe realizar en base a las estructuras funcionales programáticas correspondientes a cada programa presupuestal. Además, se debe incluir en el financiamiento de los recursos humanos y materiales para la entrega de los productos, así como también la inversión necesaria de acuerdo a las metas físicas para dichos indicadores. También considerar la proyección de los indicadores de producción física de los productos de acuerdo a sus modelos operacionales y la estimación de la capacidad de producción en relación a la población priorizada. Se debe tener en cuenta los indicadores de producción física de las actividades que garanticen la provisión de productos, así como el requerimiento de los insumos, considerando aquellos como críticos de acuerdo a los criterios de programación de sus modelos operacionales. Deberán considerar los resultados de las evaluaciones independientes sobre la ejecución presupuestal, alcance de metas y objetivos estratégicos de los programas presupuestales, así como sobre el alcance de las metas y objetivos estratégicos establecidos mediante el uso de indicadores de desempeño y resultado. Y finalmente, priorizar aquellos productos que, de acuerdo con la teoría de cambio, tienen mayor eficacia, de modo que se logre una mayor optimización de los recursos. Ahora pasemos al punto 4, para graficar el panorama general de la programación multianual. Como se puede observar en el gráfico, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, la cual se realiza entre enero y febrero. Segundo, la estimación de la asignación presupuestal multianual, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la asignación presupuestal multianual en el Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos entre los meses de mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminado todo esto, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto del sector público y lo remite al Congreso de la República. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se realiza el debate del proyecto de ley y el Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre como plazo máximo para la aprobación de este proyecto. A continuación, responderemos las preguntas que los usuarios nos hicieron a través del formulario de inscripción. Pregunta 1. ¿Cómo puedo asignar recursos al programa presupuestal 068 en el proceso de ejecución presupuestaria? El artículo 47 sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y en concordancia con los artículos 22 y 23 de la Directiva 007-2020 EF 50.01, que es la Directiva de Ejecución Presupuestaria, se establecen los criterios para realizar modificaciones presupuestarias para poder habilitar recursos al programa presupuestal 068. Estas modificaciones están sujetas a las restricciones de modificaciones funcionales programáticas establecidas en la Ley de Presupuesto 2021. Asimismo, una vez habilitados estos recursos, se sujetan a las restricciones establecidas en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que son las limitaciones en modificaciones presupuestarias para programas presupuestales. Asimismo, cuentan con el artículo 54 de la Ley de Presupuesto del 2021, donde se establece que las entidades de los 3 niveles de gobierno podrán efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional
por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados, en el rubro canon y sobrecanon, regalías y rentas de aduanas y participaciones de recursos directamente recaudados, a fin de financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y o rehabilitación de zonas en desastre. Ojo, siempre que cuenten con la declaratoria de estado de emergencia o desastre por la autoridad competente. Pregunta número 2. ¿Es factible que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne presupuesto para el programa presupuestal 0068 en el proceso de programación multianual presupuestaria? La asignación presupuestaria multianual es estimada por la Dirección General de Presupuesto Público para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales por cada fuente de financiamiento a nivel de pliego, categoría de gasto y genérica de gasto. Y para los pliegos de gobiernos locales, las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y recursos determinados según el numeral 10.9 del artículo 10 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, es el pliego presupuestario quien deberá desagregar dicha asignación presupuestaria multianual en los distintos programas presupuestales, según corresponda, y siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 12 y 13 de la directiva antes mencionada. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje del presupuesto total debe ser destinado al programa presupuestal 0068? No existe un porcentaje óptimo, ya que de acuerdo a la directiva número 001/2021 EF 50.01, Directiva de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, en su artículo 12 sobre criterios específicos para estimar el gasto público, los gobiernos subnacionales deberán de programar sus actividades, bienes, servicios y obras en el marco de su asignación presupuestal y criterios de priorización establecidos en sus documentos de gestión. Es decir, la priorización y desagregación de la asignación presupuestaria la realiza cada entidad de acuerdo a los criterios establecidos en la directiva. Aquí concluye mi exposición. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Josué. Ha sido muy valiosa tu participación el día de hoy. A continuación, doy pase a nuestra segunda expositora, Catherine González, especialista en gestión del riesgo de desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Adelante, Catherine. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante denominado Pautas para la Programación Multianual 2022-2024 del Programa Presupuestal 0068 para gobiernos regionales y locales. Para la siguiente presentación vamos a brindar el siguiente contenido. 1. Consideraciones previas. 2. Criterios de programación de actividades con articulación territorial. Y 3. Principales metas financieras para la programación 2022-2024. Empezamos con las consideraciones previas. El programa presupuestal 0068, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, PREVAED, está bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene como resultado esperado que la población y sus medios de vida estén protegidos ante la ocurrencia de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana. La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, aprobada mediante Decreto Supremo 038-2021 PCM, identifica dentro de las alternativas de solución de la citada política los productos y actividades que el Programa Presupuestal 68 viene desarrollando actualmente, así como intervenciones mejoradas que permitan lograr los objetivos de la gestión de riesgo de desastres al 2050. Los instrumentos financieros del SINAGER y el proceso presupuestario permiten identificar que el Programa Presupuestal 68 es el principal instrumento financiero para identificar los recursos desde la fase de programación multianual y formulación aprobado en las leyes anuales de presupuesto. Así también, el Programa 68 trabaja en la fase de ejecución presupuestal,
El FONDES y los mecanismos relacionados a la fase de respuesta ingresan directamente en la fase de ejecución presupuestal. Es por ello la importancia de una adecuada programación de los recursos del PP 68 durante esta fase. La asignación en el PP 68 entre los años 2011 al 2021 se puede identificar dentro de la gráfica siguiente. Como se puede identificar, existe un monto mayor a los 23.000 millones de soles acumulados durante estos últimos años, asignando recursos en materia de gestión de riesgo de desastres. Asimismo, la ejecución promedio en los últimos años ha sido menor o cercana al 70%, por lo que ese es nuestro mayor punto de trabajo con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, los gobiernos regionales deben brindar información sobre la evaluación anual de manera oportuna, siendo la entrega de la evaluación 2020 hasta el 9 de abril del año 2021, con la finalidad de poder sustentar de manera adecuada la programación multianual 22-24 del PP 68. Dentro del diseño del programa para el año 2022, que se encuentra en la página web de Presidencia del Consejo de Ministros, van a poder identificar los distritos priorizados por tipo de peligro, tanto por sismos, tsunami, volcanes, movimientos en masa, inundaciones, friaje, heladas, incendios forestales, peligros de origen glaciar y déficit de lluvias. Toda esta información se encuentra ligada a la página del SIGLIT CNP, donde se puede identificar los links con la información a detalle de los distritos priorizados. Esta información permite a los gobiernos regionales y locales mejorar su priorización de intervenciones en zonas de alta y muy alta exposición a peligros. Los elementos clave del programa 68 y su financiamiento. El programa 68 cuenta con 4 elementos clave. 1. Las acciones comunes, que son instrumentos técnicos, el monitoreo y la asistencia técnica, que es transversal a todas las intervenciones del programa. La formulación de dichas intervenciones en el presupuesto tiene una menor prioridad considerando que los productos y bienes y servicios directamente relacionados a la población y los medios de vida marcan la mayor prioridad. Es allí donde viene el segundo elemento, los bienes y servicios, como por ejemplo el mantenimiento de cauces, los servicios de salud y educación seguros o la asistencia humanitaria, forman parte de la programación de este ciclo de programación multianual y formulación con mayor prioridad. Asimismo, debemos recordar que algunos de estos bienes y servicios que se identifican a nivel de productos cuentan con artículos en la ley de presupuesto para el uso de canon, tanto para estudios y limpieza de cauces en la fase de ejecución presupuestal. Asimismo, la brecha en bienes y servicios también puede ser solicitada en el marco de las tipologías del FONDES de la Comisión Multisectorial. El tercer elemento clave son las actividades de emergencia, que se activan principalmente en el marco de una declaratoria de estado de emergencia y que permiten, en el marco de las autorizaciones en la ley de presupuesto, a realizar modificaciones presupuestarias, solicitar recursos al FONDES para actividades de emergencia o asignaciones extraordinarias por FONDES o con cargo a la reserva. Asimismo, el cuarto elemento son las inversiones, tanto proyectos como IOARR, que también ingresan al marco del ciclo de programación multianual y son de alta prioridad. Asimismo, existen inversiones e IOARs que son priorizadas en el marco de las solicitudes al FONDES Comisión en el marco de las tipologías que aprueba dicho fondo. Este es el diseño del programa 068 y allí pueden identificar
los productos, inversiones, actividades de emergencia y las acciones comunes de las cuales hemos venido hablando en los 4 elementos clave. Como podemos ver, es un programa bastante grande que incluye actividades e inversiones para estimar, reducir el riesgo y prepararnos, pero también para responder y rehabilitar en el momento que sea necesario. Asimismo, se cuentan con acciones comunes transversales para poder lograr dichas intervenciones. Ahora vamos a mirar los criterios de programación de las actividades con articulación territorial. Iniciamos con el producto 3737, Estudios para la estimación del riesgo de desastres. En este producto contamos con la actividad 55571, Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial. Podemos identificar que a nivel de gobierno regional, quien debe programar estas intervenciones es la sede, o también los gobiernos locales. El pliego nacional que brinda asistencia técnica en esta lógica de trabajo es el CENEPRED. La unidad de medida de esta actividad es documento técnico que suma a la unidad de medida del producto. La actividad 55571, Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, tiene como variable los estudios de riesgo peligro en ámbitos geográficos tanto nacional, regional o local, y se prioriza la elaboración de estudios en las zonas de alta exposición a peligros. La fuente de información para poder lograrlo es el SIGRID-CNP. Producto 3738. Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. El producto 3738 identifica dos actividades. 55579, acceso a la información y operatividad del Sistema de Información en Gestión de Riesgo de Desastres, y la 55580, formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Dichas intervenciones, la primera, la 55579, tiene como unidad de medida persona y puede ser programada por la sede. El pliego que brinda asistencia técnica en esta lógica es el CENEPRED y también el INDECI. Con respecto a la actividad 55580, formación y capacitación en materia de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, la unidad de medida es persona, lo pueden programar la unidad ejecutora sede en gobiernos regionales, las unidades ejecutoras de educación y de salud, y también los gobiernos locales. Los pliegos que brindan asistencia técnica, dependiendo la unidad ejecutora que programa, es el CENEPRED, el INDECI, el MINEDU y el MINSA. Para la actividad 55579, acceso a la información y operatividad del sistema de información, la variable son los profesionales y técnicos que registran y difunden la información de las plataformas. Para ello existen reglas de cálculo tanto para el nivel regional como el nivel local, con la cantidad de personas al año por los grupos de trabajo que deben realizar este registro y difusión. La actividad 55580, formación y capacitación en materia de GRD, puede ser programada por la unidad ejecutora de la sede, por los gobiernos regionales y también por los gobiernos locales. La variable son las autoridades, funcionarios y profesionales que laboran en las entidades del sector público de los 3 niveles de gobierno. Incluye los gobiernos regionales y los gobiernos locales. También pueden programarlo las unidades ejecutoras de salud, en donde realizan la formación básica y especializada, y puede priorizarse el 100% de los trabajadores de forma progresiva. En el caso de las unidades ejecutoras de educación, también programan recursos en dicha actividad y las variables de trabajo son los servidores públicos que tienen un vínculo con el sector de educación y que sean miembros de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres, tanto directores, docentes y especialistas de la DRE, GRE, GEL y servidores públicos del MINEDU.
El producto 3736, edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, incluye la actividad 55568, inspecciones de edificaciones para la seguridad y el control urbano. Quienes pueden programar en dicha actividad, cuya unidad de medida son las inspecciones, son los gobiernos locales, y dicha unidad de medida suma directamente a la unidad de medida del producto. Las inspecciones de edificaciones para la seguridad y el control urbano tienen como variable las inspecciones realizadas y cuya regla de cálculo es el 100% de solicitudes de inspecciones que recibe la municipalidad. Asimismo, el producto 3735, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, cuenta con actividades cuya unidad de medida es intervención y que pueden ser programadas por la unidad ejecutora sede o las unidades ejecutoras de agricultura. Dentro de ella podemos identificar el tratamiento de cabeceras de cuencas, el control de zonas críticas y fajas marginales, o el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros. Las tres intervenciones suman a la unidad de medida de producto y tienen como pliegos responsables para brindar asistencia técnica al MIDAGRI, incluido también en el control de fajas marginales, control de zonas críticas a la Autoridad Nacional del Agua, y en lo que respecta al mantenimiento de cauces podemos identificar al MIDAGRI, a Vivienda y al Ministerio de Transportes. Los criterios de programación de la Unidad Ejecutora de Agricultura en materia de tratamiento de cabeceras de cuencas identifica como variable las hectáreas de las cabeceras de cuencas como un tratamiento en zonas altamente expuestas a peligros. Asimismo, en lo que refiere al control de zonas críticas y fajas marginales, la variable son los kilómetros de la faja marginal monumentada, que debe tenderse al 100% de los estudios de delimitación de la faja marginal aprobados por el ANE. Y en el caso del mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad frente a peligros, podemos identificar también la variable kilómetros de las zonas intervenidas, ¿no?, en relación a los puntos críticos priorizados por el ANA, y en el caso de zona urbana también en coordinación con el PNC Maquinarias del Ministerio de Vivienda mediante los convenios. Asimismo, tenemos el producto 3740. Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. En dicha lógica podemos identificar a lo que se refiere a las actividades 55570, desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, y la 55585, seguridad físico-funcional de servicios públicos. Aquí se identifican como pliegos de asistencia técnica al Ministerio de Salud y al MINED, y las unidades ejecutoras que pueden programar dichas intervenciones son las unidades ejecutoras de educación y de salud. En lo que se refiere a la actividad servicios públicos seguros relacionados a salud, podemos identificar el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y la seguridad físico-funcional. Como se puede identificar en el cuadro, las DIRESAs, GERESAs, DISAs, con establecimientos de salud asignados, y también las redes de salud pueden identificar diferentes criterios de programación dependiendo el índice de seguridad hospitalaria o de menor complejidad que se haya aplicado dentro de estas instituciones o estos establecimientos de salud. En el caso de la seguridad físico-funcional, donde se realizan anclajes, implementación de dispositivos de seguridad, mantenimiento correctivo de equipamiento crítico, las DIRESAs, GERESAs con establecimientos de salud asignados y redes de salud, ¿no?, pueden realizar intervenciones semestrales con el mínimo del 100% de establecimientos de complejidad 1.3 a 1.4 en los servicios críticos y vitales en base al estudio de vulnerabilidad. Con respecto a las unidades ejecutoras de educación en el producto Servicios Públicos Seguros, la variable son las instituciones educativas con dispositivos de emergencia que atienden en instituciones educativas priorizadas en zonas de alta y muy alta exposición a peligros. El producto 3739, población con prácticas seguras para la resiliencia, identifica una serie de actividades relacionadas al trabajo con la comunidad, y allí tenemos la actividad 55583, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres,
que puede ser programada por la sede, por la Unidad Ejecutora de Agricultura, la Unidad Ejecutora de Educación y las unidades ejecutoras de salud, y también por los gobiernos locales. El desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión de riesgo de desastres o el desarrollo del sistema de alerta temprana y comunicación, que son priorizadas principalmente en las sedes. Y en el caso de las campañas comunicacionales, también pueden ser programadas por las unidades ejecutoras de educación. Como ustedes pueden identificar, los pliegos que brindan asistencia técnica en varias de esas intervenciones, pues en el caso de organización y entrenamiento de comunidades son INDECI, MINS y MINEDU. Y por ejemplo, en el caso de campañas, el INDECI y el MINEDU. Y en el caso de alerta temprana, el INDECI. Con respecto a la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, podemos identificar los criterios de programación relacionados a la actividad, donde se puede identificar que para los gobiernos regionales, sede, y para los gobiernos locales, el criterio de programación está relacionado a las personas que forman parte de una comunidad organizada, ¿no? Se tipifica una comunidad organizada en base a la descripción del modelo operacional sobre organizaciones específicas detalladas en este cuadro. Asimismo, los criterios están relacionados a tener a un 20-25 personas por comunidad que han sido priorizadas en zonas de distritos de alta y muy alta exposición a peligro. En el caso de salud, también existe una organización y entrenamiento de comunidades relacionados al trabajo articulado con DIRESAS, GERESAS, DISAS, DIRIS y establecimientos de salud y redes de salud, donde tienen una cantidad de personas para priorizar al menos una comunidad en establecimientos de nivel 1.4 y 1.3. Las campañas comunicacionales para la gestión de riesgos de desastres pueden ser programadas por las unidades ejecutoras sede en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. También podemos identificar que dentro de ello podemos ver que están muy relacionadas en la ejecución de la actividad a la cantidad de simulacros que se realizan en la jurisdicción y tiene como fuente el plan comunicacional del INDECI. Asimismo, en lo que es los criterios de programación de educación, que también realiza campañas comunicacionales, esas también están relacionadas a la norma técnica de desarrollo del año escolar y de la estrategia publicitaria. Con respecto al desarrollo de sistemas de alerta temprana y comunicación, debemos mencionar que los criterios de programación para las unidades ejecutoras sede y los gobiernos locales están detalladas en el paso de ejecución de la actividad, donde primero se debe identificar a la población la jurisdicción de zonas de alta y muy alta exposición al peligro, luego identificar a la población de la jurisdicción que se ubica en estas zonas y accede a un servicio de alerta temprana y finalmente poder identificar si esta población llega a ser atendida dentro del marco del sistema de alerta temprana. Las variables es la persona ubicada en zona de muy alta o alta exposición a peligro, y la regla de cálculo está relacionada a esta diferencia entre el ámbito de la población que está en la zona de jurisdicción de alta y muy alta exposición, menos las que no cuentan con el servicio, ¿no? El producto capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres es el producto reactivo por excelencia del programa y cuenta con una serie de actividades que están relacionadas, uno, a la implementación de brigadas, al desarrollo de centros y espacios de monitoreo, al desarrollo de simulacros, que como pueden observar, pueden ser programados por la sede. También lo que refiere a los centros y espacios de monitoreo pueden ser programados por la Unidad Ejecutora de Educación, la Unidad Ejecutora de Salud. Y con respecto al desarrollo de simulacros en gestión reactiva, pues eso también puede ser programada en la sede y en las unidades ejecutoras. Asimismo, en lo que es capacidad instalada, podemos identificar que se pueden ver las actividades administración y almacenamiento de infraestructura MOVI, que tiene como principal en unidad ejecutora que programa la unidad ejecutora salud, y en la administración y almacenamiento de kits a sede y a la unidad ejecutora de agricultura. En lo que es la implementación de brigadas, podemos identificar que existe una regla de cálculo basada en las brigadas operativas de primera respuesta. En el caso de los gobiernos regionales, se postula una brigada operativa de emergencias y desastres, una brigada GIRET y una brigada de DAN. En el caso de gobiernos locales, una brigada operativa de emergencias y desastres. Con respecto a lo que es el Ministerio de Salud o el sector salud, también identifican en las DIRESAS, GERESAS, DISAS, DIRIS, redes,
Hospitales e institutos, al menos una brigada de intervención inicial, asistencial o especializada según la capacidad presupuestaria de la entidad. Con respecto al desarrollo de centros y espacios de monitoreo, podemos identificar que estos centros y espacios deben realizar 12 reportes consolidados de emergencias y actividades administrativas al año. Y sobre ellos podemos identificar que el INDECI cuenta con un modelo de reporte mensual de los centros de operaciones de emergencia regionales. Dentro del sector salud se puede identificar el desarrollo de centros y espacios de monitoreo, ¿no? Donde se puede también identificar que identifican 12 reportes anuales como meta física programada. Dentro de los simulacros en gestión reactiva, el INDECI identifica programar en gobiernos regionales por lo menos 3 simulacros al año y también los gobiernos locales 3 simulacros y también realizar una simulación tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales como mínimo al año. Con respecto a salud, también identifica la realización de simulacros en DIRESAS, GERESAS, DISAS, DIRIS, redes, hospitales e institutos, tanto el INES y el INEM, en el marco de un reporte detallado en el marco de cada simulacro, de acuerdo al marco normativo que cada año el Instituto Nacional de Defensa Civil aprueba. Con respecto al desarrollo de simulacros en gestión reactiva en Minedu, se deben realizar el 100% de los simulacros previstos en el año. En la lógica del sector, identifica a 5 simulacros. Con respecto a la administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia en emergencias y desastres, Salud identifica la unidad de medida de infraestructura móvil con la finalidad de contar en DIRESAS, GERESAS, DISAS y al menos una infraestructura móvil especializada, en DIRIS, redes, hospitales e institutos al menos una infraestructura móvil básica, que permita la ampliación de los servicios durante las emergencias. Con respecto a los kits, podemos identificar que los kits en materia de asistencia humanitaria identifica como responsable de la asistencia al INDECI. Aquí se ha visto unos pasos que debe seguir el gobierno regional a la hora de poder identificar cómo realizar el criterio de programación. En principio, el INDECI determina el total de bienes de ayuda humanitaria en función al número de personas afectadas y damnificadas señaladas en la tabla número 4 del EDAN Perú, del cual se determina que el INDECI realiza una atención del 40% y un 60% corresponde a un nivel regional. En segundo lugar, se identifica el stock mínimo que a partir del año 2021 es elaborado y proporcionado por el INDECI. Y el paso 3 es que el gobierno regional programa el 100% de stock mínimo de bienes de ayuda humanitaria menos el stock de bienes que se encuentran en almacén al corte del año. Entonces, el INDECI ha aprobado mediante resolución jefatural un factor de distribución final sobre el stock mínimo que es posible identificar en el anexo 13 del plan logístico. Se puede descargar en el link que se encuentra abajo del PPT. El factor de distribución final sobre stock mínimo permite dos cosas: contar con la cantidad de bienes a detalle, tanto por techo, abrigo, alimento, homenaje, herramientas, entre otros, que debe tener cada gobierno regional en el marco de la asistencia humanitaria. En segundo lugar, permite hacer la identificación de los kits y poder saber cuánto es el monto presupuestal de cobertura en asistencia humanitaria que se tiene y que se requiere para poder lograr el stock mínimo. Con respecto a los criterios de programación de la Unidad Ejecutora Agricultura sobre temas de kits de asistencia humanitaria, debemos identificar que la variable son los kits de insumos para asistencia agrícola y pecuaria, y se priorizan las zonas en alta y muy alta exposición a peligros de acuerdo a las tablas de diseño del programa 68. Finalmente, las acciones comunes en la programación del PP 68 solamente se identifican dentro de la unidad ejecutora sede y dentro de las unidades ejecutoras de salud. Debemos recordar que las acciones comunes en la programación del PP 68 deben ser menores al 10% del monto del techo de las unidades ejecutoras, ya que no son actividades que se prioricen en primera medida, ya que los productos, bienes y servicios directamente relacionados a la población son los que debemos priorizar en primera medida. Las acciones comunes en el sector salud
conllevan una serie de actividades de asistencia técnica, monitoreo y desarrollo de instrumentos estratégicos que conllevan a realizar 12 informes de seguimiento, de monitoreo, 12 informes de asistencia técnica al año y contar con 8 documentos normativos aprobados sobre instrumentos en GRB. Asimismo, debemos identificar que existe una tipología de inversiones del programa 68 que tipifica las inversiones explícitas en gestión de riesgo de desastres en base a las competencias de las entidades. Se debe tener bastante cuidado en la revisión de las tipologías que vinculamos dentro de la programación multianual, ¿no? Podemos tener diferentes, como es el tema de la capacidad de gestión de la información o la capacidad de protección ante peligros, la capacidad de sistemas de alerta temprana, de centros de operaciones de emergencia. Debemos mencionar que la capacidad de gestión de información principalmente lo realizan las entidades técnico-científicas y es de competencia nacional, y en lo que se refiere a la protección ante peligros, sistemas de alerta temprana, centros de operaciones de emergencia, pues son tipologías que están vinculados a niveles subnacionales. En tercer lugar, vamos a hablar de las principales consideraciones y metas financieras para la programación multianual 2022-2024. Las consideraciones generales a tener en cuenta en la programación multianual son las siguientes. Los gobiernos regionales y unidades ejecutoras de pliego con baja ejecución durante el año 2020 y observaciones en el monitoreo sectorial del programa son priorizados para ajustes en la distribución a nivel de unidades ejecutoras de la programación 2022-2024. El gasto de personal se programa en el PP68 en las unidades ejecutoras, sede central, unidades ejecutoras de salud, unidades ejecutoras de educación. No se prioriza las específicas de viáticos, pasajes, seminarios y talleres, a excepción de aquellas intervenciones directas a la población que requieren dichas específicas, por ejemplo, como entrega de bienes de ayuda humanitaria, en lo que se refiere a gastos de viáticos y pasajes. Los gastos relativos al uso y vigilancia son solo permitidos en actividades relacionadas a centros de operaciones de emergencia o administración de bienes de ayuda humanitaria que desarrollan sus actividades en locales diferenciados de la sede regional. La actividad 561.44, atención de actividades de emergencia, no se programa en el PIA de la entidad. Son actividades para la atención inmediata y rehabilitación de la población y servicios públicos. Por lo tanto, se asignan en el marco de la ejecución del proceso de ejecución presupuestal. Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben considerar intervenciones de protección frente a temporadas de lluvias, tanto en gasto de inversión como en gasto corriente, especialmente si la zona es altamente vulnerable a este tipo de peligros. Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales afectados recurrentemente en las temporadas de las y viaje deben considerar intervenciones para su preparación a través de kits veterinarios, entre los principales kits que existen como kits agrícolas pecuarios. Asimismo, se está planteando realizar un anexo especial para el programa 68 en los dashboards presupuestales de la siguiente programación, en base a la coordinación con la Dirección General del Presupuesto Público, que permita tener un anexo que diferencie el pliego, la unidad ejecutora y producto. Esta desagregación a nivel de unidad ejecutora y producto tiene como criterios, en principio, la evaluación del programa 68 del año 2020, el pliego regional, que debe ser remitida a PCM como máximo hasta el 9 de abril, el monitoreo que vienen realizando los sectores salud, educación, agricultura e INDECI en la lógica del programa a los gobiernos regionales y obviamente la ejecución de gastos de las unidades ejecutoras en el programa. Asimismo, debemos identificar que se encuentra pendiente el sinceramiento de gastos de servicio de personal en la genérica 23.RO en base al análisis de lo que pueden ustedes identificar del análisis de específicas de casi locación del programa. Como pueden identificar, los gobiernos regionales resaltados en color amarillo cuentan con un gasto mucho menor que el de otros gobiernos regionales, por ejemplo, el gobierno regional de Callao, Tacna, o algunos gobiernos regionales de Moquegua, Piura y Junín, durante las diferentes reuniones que se han tenido con los gobiernos regionales, los centros de operaciones de emergencia y el Minedu, se identifica que todavía no existe un completo sinceramiento del gasto de personal que debe estar alineado al programa, que realiza funciones en el marco del programa, pero que no están visibles dentro de las cadenas presupuestales del programa 68, y ese es un aspecto que debe sincerarse para la programación 2022. Vamos a dar algunas pautas sobre el tema
de productos y actividades priorizados a nivel de unidad ejecutora sede central en gobiernos regionales o gobiernos locales. En la unidad ejecutora sede central en gobiernos regionales o gobiernos locales podemos identificar que en reducción de riesgos pues tenemos el producto 55571 y la actividad 55564, que son actividades relacionadas a los temas de reducción de riesgos. Y en preparación para responder, lo que corresponde a los productos de población con prácticas seguras o las actividades de centros, espacios de monitoreo y administración y almacenamiento de kits. Entonces, si lo vemos en esta lógica, para los gobiernos regionales, las unidades ejecutoras sede central de GORES o GOLOS, las intervenciones de reducción de riesgos, por ejemplo, frente a la temporada de lluvias, que es una intervención bastante necesaria. Tenemos la intervención denominada mantenimiento de causas, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, que en la fase de ejecución presupuestal pueden ser complementadas con recursos de canon sobre canon y regalías en el marco de las autorizaciones de la ley de presupuesto. Este cuadro es un cuadro de los clasificadores de gasto y la descripción de insumos que un gobierno regional y local puede utilizar para poder financiar intervenciones de limpieza de cauces, ríos y quebradas como un servicio a todo costo. Como se ha visto, el Programa Nacional de Maquinarias del Ministerio de Vivienda ha desarrollado esta estructura de costos que tiene como un monto referencial del total para descolmatar 0.5 kilómetros, 83.137 soles, y considerando este tipo de clasificador de gastos e insumos. Entonces, esto es un punto de partida para que la programación se insere uno en los clasificadores de gastos, las descripciones de insumos y los montos relacionados a tener metas físicas sinceras en materia de limpieza. Con respecto a las intervenciones de la unidad ejecutora sede central en GORES o GOLOS para preparación, ¿no? Mencionamos a los temas de los desarrollos y espacios de monitoreo que no debe incorporar combustible, servicios de atenciones y celebraciones, tampoco están priorizados viajes domésticos o vestuarios como insumo crítico, ¿no? Se debe considerar los gastos de servicios para contratación de personal en la genérica 2.3 en esta actividad, ya que los centros y espacios de monitoreo necesitan profesionales para poder operar las 24 horas del día y poder brindar y monitorizar la información sobre los peligros que se dan en el área regional o local. Asimismo, las específicas de gastos relacionados a los temas de centros y espacios de monitoreo y cómo se puede identificar en mucha medida hay específicas de gastos relacionados a temas de profesionales y también de servicios básicos. Asimismo, en lo que se refiere a la administración y almacenamiento de kits, debemos mencionar que los bienes de ayuda humanitaria tienen como actividad crítica la incorporación en la genérica de gasto 2.2. El monto en la genérica de gasto 2.3 dentro de esta actividad solo corresponde al 10% del monto total de la actividad. Se deben considerar gastos de servicios de contratación de personal en la 2.3 para el caso del almacenero, porque tiene que haber una persona que haga el monitoreo de los bienes que ingresan al almacén, también que salen del almacén. Entonces, en los listados de insumos relacionados a los kits de asistencia humanitaria, tenemos pues, como principal específica de gasto los bienes alimentarios y los bienes no alimentarios, y obviamente una complejidad de una lista de bienes en la 2.3 que dijimos que no son los insumos críticos, pero que acompañan en la lógica de trabajo de los bienes de ayuda humanitaria para lo que significa su almacenamiento y distribución. Con respecto a salud, en reducción de riesgos se prioriza la actividad seguridad físico-funcional de servicios públicos y en preparación al desarrollo de centros y espacios de monitoreo, infraestructura móvil y brigadas. En lo que se refiere a ello, es importante mencionar que las intervenciones de reducción de riesgos se prioriza la seguridad físico-funcional y en intervenciones de preparación, lo que corresponde a infraestructura móvil y centros y espacios de monitoreo. Los clasificadores de gastos priorizados para las actividades en el sector salud se pueden identificar dentro de este cuadro. Allí se puede mirar que las específicas de gasto críticas, como por ejemplo para seguridad física e institucional, para COE, para infraestructura móvil y para implementación de brigadas. Con respecto a la unidad ejecutora de agricultura, podemos identificar
la administración y almacenamiento de kits para asistencia frente a emergencias y desastres en lo que se refiere a kits agrícolas pecuarios, que nos permite prepararnos para responder. Este es el cuadro de costo unitario de los kits veterinarios que se trabaja en el marco del plan de LADAS y también por agrorural. Como pueden identificar, entre costo directo y costo indirecto de un kit, se cuenta con una proyección de 360 soles por costo unitario, considerando esta cantidad de insumos. Con respecto a los productos y actividades de educación, se cuenta con las actividades de formación y capacitación, seguridad físico-funcional, desarrollo de centros de espacio monitoreo y desarrollo de campañas comunicacionales. Algunos para temas de reducción de riesgos, otras para preparación para la respuesta. Dentro de ello podemos identificar este grupo de intervenciones, pero siempre priorizando el aspecto de seguridad físico-funcional y sincerando la actividad de formación y capacitación en materia de GRD, considerando que formación y capacitación conllevaba inicialmente entre los insumos principales los temas relacionados a talleres, seminarios, que a la fecha pues ya no se están realizando de la misma manera en el marco del COVID. Y por lo tanto, muchas de estas intervenciones se vienen haciendo de manera virtual, por lo que se está trabajando con Minedu un sinceramiento de la desagregación sobre las metas físicas y financieras para priorizar los temas de seguridad físico-funcional en estas instituciones educativas. Este es, por ejemplo, un cuadro de la seguridad físico-funcional y aquí podemos identificar una serie de insumos relacionados a los que debe contar una institución educativa, pues para poder tener lo mínimo para poder estar preparada y poder responder adecuadamente ante una emergencia, ¿no? Tener los botiquines, los letreros de señalización, los extintores, el panel de alarma, las sirenas y en equipos y también unidades de insumos que se necesitan, que en el marco de la cuantificación del costeo pueden llegar a costar entre 5.000 a 6.000 soles dentro de las metas financieras. Asimismo, como se ha podido apreciar, existe una gran cantidad de información sobre el programa 68 y este se trabaja directamente con los sectores que brindan detalles de las intervenciones en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Vamos a tener todo un cronograma de orientaciones virtuales a los GORES para la programación 2022 durante el mes de abril, tanto con gobiernos regionales del norte, oriente, sur y centro, para que estos aspectos que estamos brindando de manera general en esta presentación puedan tener un nivel de detalle. También brindamos el directorio de consultas, ¿no? En el marco de la programación multianual 2022-2024, donde se identifican a la PCM, al CNPRET, al INDECI, al MINEDU, al MINSA y al MIDAGRI para las diferentes consultas dependiendo el tipo de intervención que se realice. Los contenidos mínimos del programa 68 se identifican en el link que se muestra abajo y a la vez tenemos un video de mecanismos financieros del SINAJARP en el caso requieran tener una mayor revisión de los aspectos relacionados a los instrumentos financieros. Ahora procederemos a responder las preguntas que nos hicieron llegar los usuarios al momento de inscribirse a este webinar. Primera pregunta. ¿Cómo un gobierno subnacional puede determinar el nivel de vulnerabilidad para tema de riesgos y desastres y de esta manera asignar su presupuesto al PP 68? Dentro de los criterios de priorización del programa 68 contamos con la identificación de distritos priorizados en alta y muy alta exposición a peligros, el mismo que se encuentra desarrollado por tipo de peligro en el diseño del PP 68 para el año 2022. El mismo que ha sido desarrollado por el CNPRED y se encuentra dentro de la página del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres, SIGID, para su articulación con los mecanismos financieros. Estos links pueden ser visualizados en la descripción de este video. Segunda pregunta. ¿Qué presupuesto se puede asignar al PP 68 si los recursos que maneja el gobierno local son exiguos?
La recomendación en la programación multianual 22-24 en el PP 68 es priorizar intervenciones directas a la protección de la población y medios de vida, y dentro de dichas intervenciones podemos mencionar la actividad 555-64, mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, que permite la limpieza de cauces de río previo a las emergencias frente a la temporada de lluvias. O la actividad 555-83, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, con la finalidad de generar prácticas en la población como el conocimiento de sus zonas de riesgo, el desarrollo de planes comunitarios y el conocimiento sobre sus rutas de evacuación. La actividad 556-11, administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, que permite la adquisición de bienes de ayuda humanitaria y, en el caso de requerirse, kits agrícolas pecuarios. ¿Cómo podríamos hacer los gobiernos locales para acceder a presupuesto del PP 68 con asignación del gobierno central? Los mecanismos financieros de la gestión de riesgo de desastres vinculan a los instrumentos financieros como el PP 68 y el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES. En el caso que la programación de recursos no sea suficiente para el cierre de brechas, las entidades del gobierno nacional, regional y local pueden postular al FONDES para intervenciones de mitigación y capacidad de respuesta. Estas intervenciones no requieren una declaratoria de estado de emergencia y se encuentran en el marco del Decreto Supremo 132/2017 de Economía y Finanzas. Adicionalmente, se cuentan con artículos en la Ley de Presupuesto para la utilización de recursos del rubro canon sobre canon y regalías en limpieza de cauces, enrocado al volteo, monumentación de la faja marginal, así como realizar estudios e investigaciones en gestión de riesgo de desastres a través de transferencias financieras a entidades técnico-científicas del Gobierno Nacional. ¿Qué es lo más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de planificar la gestión de riesgo de desastres? Se debe contar con un equipo de trabajo a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de los GORES y GOLOS y la asistencia técnica de las unidades orgánicas de la institución, quienes deben elaborar el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, el mismo que se basa en un diagnóstico del área de estudio sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos. Asimismo, su desarrollo a nivel operativo, es decir, de proyectos y actividades, debe estar alineado a los instrumentos financieros para su adecuada implementación. Los mecanismos o beneficios de la declaratoria de emergencia se pueden activar también con una resolución u otro documento del gobierno local. En el marco del reglamento del SINAGER, artículo 58 y siguientes, y el Decreto Supremo 074/2014 PCM, la declaratoria de estado de emergencia se aprueba mediante Decreto Supremo. Las autorizaciones en el marco de las leyes anuales de presupuesto para modificaciones presupuestarias de recursos en emergencia se da solo si el área está declarada en estado de emergencia. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Catherine. Ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la programación multianual de gasto en materia de programas presupuestales, pueden comunicarse con sus respectivos sectoristas o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. En la descripción de este video hemos colocado un enlace con sus contactos. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEP y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a este canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta la próxima.